Buenos días, profesor. Yo soy Erika Parra y en este video le voy a hablar sobre la interdicción y la inhabilitación. La interdicción es el estado de incapacidad que implica al sujeto la realización de actos jurídicos por sí mismo, necesitando para ello de un representante, ya sea quien ejerce la patria potestad cuando se es menor de edad o de un tutor cuando se carece de padres y abuelos, y también en el caso de los mayores incapaces. La interdicción judicial, en tanto, es decretada por un juez cuando una persona padece una deficiencia intelectual de gravedad que le impide valerse por sí misma. Este tipo de interdicción se vincula a la protección del sujeto. Cuando alguien es declarado incapaz de ciertos actos civiles a través de una interdicción judicial, se le quita la administración de sus bienes y de su propio ser. La justificación es el cuidado de los intereses del individuo. La interdicción legal es aquella que opera como producto de una condena a presidio. La interdicción legal es una pena accesoria que sigue siendo necesaria al presidio, no puede oponerse separadamente de este. Su nombre deriva de que, impuesta la condena sin necesidad de ningún otro requisito, el reo queda entredicho en virtud de la ley. Determina una incapacidad de defensa social. Por su parte, la inhabilitación es una privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual, que no sea tan grave como para originar la interdicción o prodigalidad. Constituye una situación entre la capacidad negocial y la capacidad plena. La inhabilitación judicial es la pronunciada por el juez mediante sentencia que declare inhábil al sujeto por presentar un defecto intelectual que no sea lo suficientemente grave como para originar la interdicción, como ya se mencionó. El incapaz afectado por estos hechos no puede realizar plenamente los derechos que se le atribuyen a la mayoría. Sus causas son la debilidad de entendimiento, o sea, estado que no sea tan grave como para dar lugar a la interdicción, valga la redundancia, la prodigalidad, que significa gastar la propia fortuna en gastos injustificados y desproporcionales. La inhabilitación legal, por su parte, es la que afecta a las personas determinadas por la ley sin que sea necesario un pronunciamiento judicial alguno. En cuanto a sus causas, la interdicción se procede por un estado habitual de defecto intelectual que impida al sujeto proveer de sus necesidades, mientras que la inhabilitación procede por un defecto intelectual menos grave o por prodigalidad, como ya se mencionó. En cuanto al procedimiento, la interdicción presupone un juicio con dos fases en el cual se pasa del sumario al plenario por un decreto de interdicción provisional. El juicio de inhabilitación también tiene dos fases, pero al final del sumario no puede decretarse la inhabilitación provisional. En cuanto al gobierno de la persona, la interdicción judicial deja al entredicho sometido a la potestad del tutor. La inhabilitación no priva al inhabilitado del gobierno de su persona. En cuanto al grado de la incapacitación, la interdicción crea una incapacidad absoluta, general y uniforme.
La inhabilitación implica una limitación de la capacidad que no es uniforme para los distintos inhabilitados, ni tampoco se extiende en principio a la generalidad de los negocios jurídicos. En cuanto al régimen de incapaces, la interdicción judicial somete a un régimen de representación como la tutela, mientras que la inhabilitación a un régimen de asistencia como la curatela de inhabilitados. Por último tenemos lo que es la minoridad. Es, por oposición a la mayoridad, es decir, a un mayor de edad, el estado de las personas naturales que no han alcanzado la edad a partir de la cual la ley confiere al ser humano de plena capacidad para la generalidad de los efectos jurídicos. En el derecho venezolano, luego de la aparición de la LOMNA, ya no se habla de menores de edad, sino de niño, niña o adolescente. Se entiende que el menor de edad es el que no ha llegado a la mayoría y la LOMNA contempla que un niño quien no haya cumplido los 12 años y adolescente el que sea mayor de 12 años y menor de 18 años, según el segundo artículo de la LOMNA. Por lo tanto, el mayor de 18 años se le considera mayor de edad con plena capacidad de obrar, solo con las excepciones que contemple la ley. Muchas gracias por escucharme, eso es todo.